Mientras Ángela Aguilar se encuentra en un hospital recuperándose de un grave accidente, sus seguidores han estado atentos a cada movimiento, esperando noticias de su estado. Sin embargo, lo que sucedió en su ausencia es aún más impactante. ¿Te imaginas que mientras Ángela estaba fuera de escena, Cristian Nodal y Cazzu se encontraran en un misterioso encuentro? Sí, así como lo oyes. La cantante argentina y el ex de Belinda tuvieron un encuentro inesperado mientras Ángela estaba en un momento delicado de su vida. Pero, ¿qué ocurrió en esa conversación? ¿Por qué Cazzu decidió aparecer en un momento tan complejo para Nodal? Suscríbete si quieres que Ángela Aguilar se recupere. El día había comenzado como cualquier otro en la vida de Ángela, quien era una joven talentosa y en ascenso, siempre en el centro de la atención, llena de vitalidad y energía. A lo largo de su carrera, había aprendido a sobrellevar los obstáculos y dificultades con una sonrisa, manteniendo siempre una actitud positiva. Sin embargo, ese día el destino le tenía preparada una tragedia. El sol, que brillaba con fuerza en el cielo, fue rápidamente cubierto por un manto de nubes grises. En medio de la tormenta, un accidente de tráfico cambió su vida para siempre. El sonido de los frenos chirriando fue lo único que escuchó antes de que su vida diera un giro inesperado. En cuestión de segundos, Ángela se vio atrapada en un torbellino de dolor y confusión mientras era trasladada de urgencia al hospital. Las luces de la ambulancia, los gritos de los paramédicos y la sensación de un dolor agudo recorrían su cuerpo, llevándola a un estado de desconcierto total. Mientras tanto, Cristian Nodal, completamente ajeno a lo que estaba ocurriendo, disfrutaba de un raro momento de calma en su casa, tras una agotadora gira. Todo parecía en paz hasta que su teléfono sonó, interrumpiendo la tranquilidad que había estado experimentando. Al contestar, las palabras que escuchó lo dejaron paralizado. Su corazón se detuvo por un instante al escuchar las palabras accidente y Ángela. No podía asimilar lo que sucedía, y en un impulso, se levantó rápidamente, se puso una chaqueta y salió corriendo hacia el hospital. Sin detenerse a pensar en nada más que en su bienestar, llegó al hospital y vio las puertas automáticas abrirse frente a él, invitándolo a entrar en un lugar que se sentía mucho más oscuro y angustiante de lo que había imaginado. El aire estaba cargado de tensión. Mientras caminaba por los pasillos, los sonidos de los monitores cardíacos y el ir y venir del personal médico llenaban el ambiente con una sensación de urgencia que lo envolvía. Nervioso y preocupado, Nodal preguntó por Ángela, y con el corazón apesadumbrado, lo condujeron a la sala donde se encontraba. Lo que vio fue desgarrador. Ángela yacía en una cama, rodeada de máquinas, con el rostro pálido y los ojos cerrados. Aunque su vida no corría peligro, la imagen era devastadora para él, y su angustia creció al ver la fragilidad de la joven. Sin embargo, en medio de todo esto, había alguien más que también estaba pensando en Nodal: Cazzu. Su exnovia, que había sido una presencia intermitente en su vida en los últimos meses, se había enterado del accidente a través de las redes sociales. Aunque ya no estaban juntos, algo en su corazón la impulsaba a querer estar cerca de él, a saber cómo se encontraba. Cazzu y Nodal habían compartido una relación profunda y única, pero sus caminos se habían separado. A pesar de ello, siempre había habido una conexión especial entre ellos, un lazo invisible que no se rompía fácilmente. Cazzu decidió ir al hospital, aunque no sabía cómo lo recibiría Nodal. Su instinto la impulsaba a estar cerca de él, aunque solo fuera para observarlo desde la distancia. Sabía que no era el momento adecuado para aparecer, pero algo dentro de ella le decía que debía hacerlo. Sin pensarlo demasiado, subió a su coche y condujo hasta el hospital donde Ángela estaba ingresada. Al llegar, el hospital tenía un aire frío y estéril, que contrastaba con la tormenta emocional que Cazzu sentía por dentro. Se aseguraba de que no hubiera periodistas ni cámaras a su alrededor, pues lo último que quería era hacer de esta situación algo aún más grande de lo que ya era. Caminó con cautela por los pasillos, buscando a Nodal. Después de unos minutos, lo vio a lo lejos, sentado solo en una de las sillas de la sala de espera. Su postura, con la cabeza entre las manos, reflejaba un dolor profundo y agotamiento. Cazzu lo observó durante unos momentos, con el corazón acelerado, sin saber cómo acercarse. Finalmente, decidió dar el paso. Se aproximó con suavidad, tratando de no invadir su espacio, pero lo suficiente para que él notara su presencia. Nodal levantó lentamente la cabeza, y en el instante en que sus miradas se cruzaron, todo a su alrededor pareció desvanecerse. Ninguno de los dos dijo una palabra al principio. Simplemente se miraron. En esa mirada había una mezcla de sorpresa, confusión y algo que ninguno de los dos sabía definir. «¿No sabía si debías venir?», preguntó Cazzu en voz baja, rompiendo el silencio. Nodal la observó, con una mezcla de emociones encontradas. Parte de él no comprendía por qué ella estaba allí,
pero al mismo tiempo, sentía un alivio inexplicable al verla. No lo había admitido hasta ese momento, pero había echado de menos su presencia, su energía. ¿Cómo te enteraste?, le preguntó Nodal con la voz ronca, cargada de emoción contenida. Las redes, ya sabes, respondió Kazu, mirando de reojo hacia la habitación donde Ángela seguía en tratamiento. No podía quedarme sin saber cómo estabas. Y, con una sonrisa triste, añadió, no quiero molestarte. Sé que esto no es fácil, pero quería estar aquí. Nodal asintió lentamente, sin apartar la vista de ella. No había mucho que decir en ese momento, pero la presencia de Kazu le brindaba un consuelo inesperado. Se sentía menos solo, menos perdido. Los minutos pasaban en silencio, entre ellos, sentados uno junto al otro, compartiendo una conexión que, aunque rota por el tiempo y las circunstancias, seguía siendo palpable. La tensión aumentó cuando, de manera impulsiva, Nodal tomó la mano de Kazu. Fue un gesto que no había planeado, pero que surgió de forma natural. Kazu lo miró sorprendida, al principio, pero no retiró su mano. De hecho, la apretó suavemente, como si ambos buscaban apoyo en medio de la tormenta de emociones que sentían. No tienes que quedarte, dijo Nodal después de un largo rato, pero te agradezco que hayas venido. No quiero irme todavía, respondió Kazu sin dudar. No te quiero dejar solo en esto. Nodal asintió nuevamente, sabiendo que la situación era complicada. Ángela estaba herida, recuperándose, y Kazu, una figura del pasado, de repente parecía tan presente como antes. Su mente estaba dividida entre la preocupación por Ángela y los recuerdos que compartía con Kazu, recuerdos que, inesperadamente, estaban resurgiendo en su mente. La noche avanzaba y la tensión seguía creciendo entre ellos. Las luces del hospital proyectaban sombras alargadas a lo largo del pasillo, creando una atmósfera de quietud tensa. Ambos permanecían en silencio, compartiendo de vez en cuando algunas palabras breves, pero en su mayoría se limitaban a intercambiar miradas y gestos que hablaban por sí mismos, como si no fuera necesario verbalizar lo que sentían. Había una comprensión mutua en el aire, una conexión tácita que trascendía las palabras. En ese espacio cargado de emociones, no hacía falta hablar para captar lo que ambos estaban viviendo. Cada uno sabía que el otro entendía sin necesidad de explicaciones. En algún momento, Nodal se levantó de su asiento y caminó lentamente hacia la ventana. Al mirar hacia afuera, el cielo oscuro lo envolvía. Las nubes que habían presagiado el accidente seguían pesadamente suspendidas sobre la ciudad, como un recordatorio constante de la tragedia que había cambiado la vida de Ángela. Kazu, sin decir una palabra, se quedó de pie a su lado, sin invadir su espacio, pero también sin apartarse. Ambos compartían ese silencio cómodo, pero lleno de tensión. No sé qué hacer, confesó Nodal, mirando al horizonte con una expresión perdida. Las palabras salieron de su boca como si intentara entender la magnitud de la situación. Todo esto es demasiado, agregó en voz baja. Kazu lo miró, comprendiendo la profundidad de su dolor, y respondió con serenidad, lo sé. No tienes que tener todas las respuestas ahora. Sin embargo, Nodal frunció el ceño, como si no pudiera aceptar esa verdad tan fácilmente. Pero siento que debería, replicó, con una mezcla de frustración y angustia. Ángela está ahí dentro, y yo aquí contigo. No sé qué significa eso. Había una inquietud en su tono, una sensación de conflicto interno que no podía despejar. Kazu no respondió de inmediato. Sabía que las palabras no podían resolver la complejidad de lo que estaban viviendo, pero también entendía que no había venido allí para añadir más complicaciones a la situación. Estaba allí simplemente para estar cerca de él, para ofrecerle algo de paz en medio del caos. Finalmente, después de un largo momento de silencio, murmuró en voz baja, no estamos haciendo nada malo. Solo estamos aquí, los dos. No tiene que significar más de lo que es. Nodal se giró hacia ella, y por primera vez en la conversación, sus ojos oscuros brillaron con una mezcla de emociones que no sabía cómo gestionar. Por un instante, la distancia entre ellos pareció desvanecerse, y el tiempo mismo parecía detenerse. El mundo exterior dejó de existir en ese breve segundo en el que sus miradas se encontraron. Había una tensión palpable en el aire, como si algo estuviera a punto de suceder, como si el universo esperara que ambos tomaran una decisión, aunque ninguno de los dos se atreviera a dar el primer paso. Sin embargo, antes de que pudieran avanzar, el sonido de una puerta abriéndose los trajo de vuelta a la realidad. Un médico salió de la habitación de Ángela, y Nodal, de manera casi automática, se alejó de Kazu y se acercó a él para obtener información sobre la salud de Ángela. Kazu, al ver la escena, se quedó a unos pasos de distancia, consciente de que su presencia allí solo era un recordatorio de una relación pasada,
algo que aún no se había resuelto completamente. Aunque no estaba allí con malas intenciones, sabía que su presencia podía ser incómoda y confusa. El médico, con un tono profesional y calmado, aseguró a Nodal que Ángela estaba estable. El accidente había sido grave, pero su recuperación estaba progresando de manera favorable. Lo peor ha pasado, dijo el médico, y ahora solo necesita descansar y sanar. Esas palabras trajeron un alivio inmediato a Nodal, aunque el peso de la situación seguía siendo evidente en sus ojos. No podía ignorar la gravedad de lo que acababa de vivir, pero al menos sabía que Ángela estaba fuera de peligro. Cuando el médico se marchó, Nodal volvió a mirar a Kazu. El ambiente entre ellos había cambiado, pero aún quedaba algo sin resolver, algo que seguía manteniéndolos conectados. La conversación y la tensión que habían compartido aún estaban presentes, a pesar de que ninguno de los dos sabía cómo abordar la complejidad de la situación. Supongo que debería irme ahora, dijo Kazu en voz baja, con una sensación de resignación. Ángela te necesita, y este es su lugar, no el mío. Nodal la miró con una mezcla de sentimientos encontrados. Quiso decir algo, pero no encontraba las palabras adecuadas. Sabía que ella tenía razón, que debía estar allí para Ángela, pero al mismo tiempo, sentía un vacío al pensar en que Kazu se marcharía. Gracias por venir, dijo finalmente, su voz sincera pero cargada de tristeza. De verdad lo aprecio. Kazu asintió, dándole un leve apretón en el brazo antes de empezar a caminar hacia la salida. Nodal la observó alejarse, sintiendo una mezcla de alivio y pérdida al mismo tiempo. Sabía que su relación con Ángela era importante, que ella lo necesitaba más que nunca, pero también entendía que lo que había compartido con Kazu no podía ser ignorado tan fácilmente. A medida que Kazu se alejaba, las luces del hospital se volvían más difusas, y el eco de sus pasos resonaba en los pasillos vacíos. Nodal se quedó de pie, inmóvil frente a la puerta de la habitación de Ángela, como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido. El aire del hospital, impregnado con el olor estéril a desinfectante, lo envolvía mientras su mente era un torbellino de pensamientos confusos. Los ecos de los pasos de Kazu alejándose seguían resonando en su cabeza, como si cada pisada marcara una distancia emocional más que física entre ellos. El pasillo estaba vacío, casi desprovisto de vida, salvo por el ocasional sonido de un carrito metálico empujado por alguna enfermera a lo lejos. Las luces fluorescentes hacían que todo pareciera aún más frío, casi surrealista. Nodal miró a su alrededor, buscando algo en lo que enfocarse, pero no era del hospital de donde quería escapar. Era de sus propios pensamientos, del nudo en su pecho que llevaba consigo desde que todo había comenzado. La habitación de Ángela estaba justo detrás de él, y aunque sabía que debía entrar para estar allí con ella, se sentía incapaz de moverse. Su cuerpo estaba en ese pasillo vacío, pero su mente estaba atrapada en otro lugar. Los recuerdos de Kazu lo atormentaban desde que la había visto, y no podía ignorar lo que sentía. No es que no hubiera pensado en ella desde que terminaron, pero había mantenido esos pensamientos enterrados, bajo el peso de su vida pública, sus compromisos y su música. Ahora, de repente, todo parecía regresar a la superficie, como si nunca hubiera desaparecido. Sus dedos aún sentían el calor de la mano de Kazu. Ese simple contacto había sido como un ancla, una conexión a algo que, aunque distante, seguía siendo profundamente real. Mientras la veía alejarse, una parte de él quería correr tras ella, detenerla, pedirle que se quedara, pero la realidad era mucho más complicada. Ángela estaba detrás de esa puerta, herida y frágil, necesitando su apoyo más que nunca. La lealtad y el amor que sentía por ella lo mantenían firmemente en ese lugar, pero la presencia de Kazu había despertado algo en su interior que no podía ignorar tan fácilmente. El suave sonido de los monitores cardíacos desde la habitación de Ángela lo recordó de nuevo porque estaba allí. Giró lentamente su rostro hacia la puerta entreabierta, por la que se filtraba una luz tenue. Se sentía abrumado, incapaz de descifrar sus propias emociones. ¿Cómo era posible que en medio de una situación tan crítica, su mente divagara hacia alguien más? Se recriminó mentalmente por siquiera pensar en Kazu en ese momento, pero los recuerdos eran inevitables. Regresaban en oleadas, inundándolo. Recordaba sus inicios con Kazu, cuando todo era diferente, las risas compartidas en pequeños momentos, la forma en que ella siempre encontraba la manera de hacerlo sentir amado, comprendido. Kazu vivía de manera libre, con una energía cruda, casi salvaje. Había algo en ella que lo atraía profundamente, una intensidad vibrante que lo desafiaba y lo envolvía en una sensación de adrenalina constante. Las noches en las que se quedaban despiertos hasta el amanecer, charlando de música, de sueños, de vidas que anhelaban vivir,
pero que sabían que tal vez no podrían tener juntos, se quedaban grabadas en su memoria como momentos irrepetibles, llenos de un éxtasis complicado y, a la vez, fugaz. Había algo en Kazu, una esencia difícil de definir pero increíblemente fácil de sentir. Era esa energía desbordante la que lo había cautivado. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa misma intensidad se volvió demasiado para él. Sus carreras, los compromisos constantes, la presión de la fama, todo eso empezó a interponerse entre ellos. No fue por falta de amor, sino porque las circunstancias los empujaron a caminos separados, a destinos opuestos. Y ahora, allí estaba ella, como si el tiempo no hubiera pasado, como si la chispa entre ellos pudiera encenderse en cualquier momento, a pesar de todo. Mientras rememoraba esos momentos, Nodal no pudo evitar que su mente lo regresara al presente, a la realidad que lo rodeaba. Ángela, su actual compañera, estaba allí, luchando por recuperarse de un accidente que casi le arrebata la vida. Ángela había sido la luz en su vida en los últimos tiempos, alguien que lo había apoyado y amado de una forma completamente distinta a Kazu. Con ella, la vida era más estable, más predecible. Era calma, estabilidad, dulzura. Con Ángela, Nodal encontraba algo que no había experimentado antes, la paz. Una paz que no sabía que necesitaba, pero que había llegado a valorar profundamente. Sin embargo, ahora que Kazu estaba de nuevo en su vida, esa paz se había visto empañada. Las dudas comenzaron a surgir, como nubes oscuras que se cernían sobre sus pensamientos. Nodal caminó lentamente hacia la puerta de la habitación de Ángela, su cuerpo pesado y cansado, y empujó la puerta suavemente. El sonido de la bisagra fue casi imperceptible, pero para él, en ese instante, parecía como si el tiempo se detuviera por completo. Ángela yacía en la cama, con el rostro pálido, pero aún con la belleza que siempre la caracterizaba, a pesar de las huellas del accidente. Los vendajes en su brazo y la cicatriz en su frente le recordaban lo frágil que es la vida y cuán cerca estuvieron de perderla. Nodal se acercó lentamente hacia la cama, sus pasos resonando en el suelo con una lentitud angustiante. Se sentó en la silla junto a ella, tomando su mano con suavidad. Estaba fría, pero aún sentía el pulso lento y constante de su corazón a través de su piel. La miró en silencio durante unos momentos, sintiéndose abrumado por la culpa. ¿Cómo podía siquiera pensar en Kazu en un momento como este? Ángela había sido su apoyo incondicional, su compañera en los momentos más difíciles. Habían compartido tanto, habían construido algo valioso juntos. Ella siempre había estado allí, con una sonrisa serena y palabras de aliento. Ahora, cuando más lo necesitaba, Nodal se encontraba emocionalmente dividido, atrapado entre dos mundos. Los minutos pasaban, pero para Nodal, se sentían como horas. Estaba solo en esa habitación, con sus pensamientos, incapaz de encontrar la paz que tanto anhelaba. Sabía que debía estar allí para Ángela, que debía ser fuerte por ella, pero también sabía que la aparición repentina de Kazu había reavivado sentimientos en el que no podía ignorar. No era solo nostalgia, había algo más en juego, algo que aún no comprendía completamente, y esa incertidumbre lo consumía. De repente, Ángela hizo un pequeño movimiento. Sus párpados se agitaron ligeramente, y Nodal sintió como su corazón se aceleraba. Se inclinó hacia adelante, esperando que despertara, pero solo fue un reflejo. Ella seguía profundamente dormida, en el proceso de recuperación. Nodal soltó un suspiro de alivio, agradecido de que no estuviera consciente de la turbulencia interna que él estaba experimentando. Observó su rostro dormido, y por un momento, una sensación de paz lo invadió. Sabía que tenía que estar allí para ella, y aunque sus emociones lo envolvían en una tormenta, en ese instante, la serenidad de Ángela parecía calmarlo, aunque solo fuera brevemente. Se recostó en la silla, cerrando los ojos, intentando encontrar algo de tranquilidad en medio del caos emocional. El sonido constante de los monitores cardíacos se convirtió en una especie de melodía en el fondo de su conciencia, un recordatorio de que, a pesar de todo, Ángela seguía viva, y eso era lo más importante. Mientras tanto, fuera de la habitación, las luces del hospital seguían proyectando sombras alargadas en el pasillo vacío, en el mismo lugar donde Kazu había estado momentos antes. Nodal no sabía cómo enfrentaría todo lo que estaba por venir. No sabía qué haría con los sentimientos encontrados que lo atormentaban, pero en ese momento, solo podía concentrarse en el presente. En la mano de Ángela, entrelazada con la suya, en el suave sonido de su respiración, que le ofrecía un atisbo de esperanza. Lo que sabemos hasta ahora es que Kazu decidió aparecer en el hospital donde Nodal pasaba horas al lado de Ángela, y lo más sorprendente fue que se quedaron a solas. ¿Por qué se vieron? ¿De qué hablaron? Y, lo más importante, ¿por qué Ángela aún no lo sabe?
Suscríbete si quieres que Ángela Aguilar se recupere.